Muy buenas tardes, comunidad universitaria. Bienvenidos sean a otro ciclo especial por el Manifiesto Universitario del Juego Limpio. En esta semana hemos visto varias ponencias sobre los valores del juego limpio en la afición deportiva y el día de hoy vamos a conversar sobre integridad contra violencia digital en el deporte. Yo soy Neftalí Zamora, soy reportero de la Dirección General del Deporte Universitario. Es para mí un gusto estar con ustedes el día de hoy y los invitamos para que nos den sus comentarios, sus preguntas en la caja de comentarios. Estaremos muy pendientes de lo que nos comenten sobre estos temas. Y pues ya sin más preámbulo, vamos a presentar a el panel que nos acompaña el día de hoy para hablar, les recuerdo, sobre nuestro tema de hoy, integridad contra violencia digital en el deporte. Está con nosotros Gloria Montserrat Martínez Álvarez. Ella es artista, consultora y abogada licenciada por la Facultad de Derecho de nuestra universidad. En 2018 fue integrante del Laboratorio Nacional de Diversidades como parte del equipo de abogadas feministas de la Clínica Jurídica, brindando acompañamiento en casos de violencia de género en Ciudad Universitaria y en sedes externas de la UNAM. También ha participado en proyectos de investigación con grupos feministas para la incidencia jurídico, política y ciudadana y como ponente de diversas sesiones del grupo Género, Bioética y Justicia Reproductiva del Programa Universitario de Bioética de la UNAM y del Museo de la Mujer. También es cofundadora y presidenta de Ocurrencia Colectiva AC y coordinadora de la Clínica Jurídica Justinesia. Es un gusto que estés con nosotros, Monse, bienvenida. Hola, muchas gracias, Neftalí. Es un gusto. Muchas gracias por acompañarnos en esta charla y también tenemos el gusto de contar con la presencia del maestro Yair Alonso Pérez Tamayo. Él es doctorante en Ciencias Políticas y Sociales por parte del programa de posgrado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra casa de estudios, y también es maestro en Estudios Políticos y Sociales por esta misma casa. Profesor de asignatura en el Centro de Estudios en Administración Pública de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la tres veces H, agregaría, Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, colaborador en proyectos de investigación sobre resiliencia democrática y representación política, publicaciones sobre confianza y comunicación políticas en la política y el deporte. Es un gusto, Yair, que estés con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias, bonito día a todos y todos. Muchas gracias por acompañarnos y bueno, vamos a empezar sin más preámbulos, si les parece bien con esta charla. A nuestra comunidad universitaria les recordamos, si tienen preguntas, comentarios, dudas, son bienvenidas en nuestro chat. Y bueno, para comenzar sobre este tema de violencia, integridad contra violencia digital en el deporte, preguntarles qué casos de violencia digital podemos identificar y qué estrategias se emplean para agredir a partir de estos medios, ¿no? Sociodigitales. Profesor Yair Montserrat, ¿quién dice yo? Yo veo a Monse como que ya está animada. Venga, Monse. Sí, un poco yo había revisado varios casos, que de hecho fueron muy documentados en los medios. Por ejemplo, el caso de Scarlett Camberos, que es un caso que se presentó en la Federación Mexicana de Fútbol. Este fue un caso de violencia digital, o sea, ella se vio obligada a salir de la liga femenil de fútbol, de su club, precisamente porque estuvo viviendo violencia digital casi durante un año. Y, o sea, estas agresiones llegaron a presentarse incluso eh, de manera física. Me parece que la interceptaron cerca de su domicilio, bueno, este sujeto que la acosaba. Y yo creo que aquí, pues es un claro ejemplo en el que, digamos, se ven los efectos también, ¿no? De la violencia digital, como lo fue salir de, de la Federación de Fútbol. Y, por ejemplo, el caso de Selene Cortés, que ella también, ¿no? Al ver que Scarlett había ya alzado la voz, ella también se suma a las denuncias públicas que se hicieron. Ella publicó capturas de pantalla de cómo la habían amenazado, ¿no? A través de sus redes. En Instagram, por ejemplo, le dejaban mensajes de amenaza sobre agresión sexual. Y pues bueno, otro caso también importante de mencionar, me parece, es el caso de Lucía Yáñez, que no sé si supieron también de este caso, que pues aquí también, o sea, o sea, fue acecho
fueron amenazas, o sea, todo llegó también, por ejemplo, a una agresión de tipo física, porque pues al final habías hecho, digamos, en varios espacios, no solo en el digital, ¿no? O sea, que también pasaban a los espacios deportivos donde ella estaba. Eh, a ella le aventaron, de hecho, folletos, ¿no? O sea, con insultos hacia su persona y pues bueno, que aquí pues digamos atraviesa toda esta parte de la violencia digital que no solamente tiene que ver con la cuestión de violencia a la intimidad sexual, sino que vemos cómo se imbrican tipos y modalidades de la violencia, ¿no? O sea, ya de tipo físico, sexual, también las afectaciones psicológicas que trae todo esto. Y pues bueno, también como observar, ¿no? Que pues realmente, aunque hubo respuesta, digamos, de parte de las organizaciones deportivas, eh, de alguna manera al final, pues lo que vemos es esto, ¿no? O sea, terminan por abandonar, eh, digamos, su actividad deportiva, ¿no? Por todo lo que esto atraviesa. Y no sé aquí si quieres mencionar algunos otros casos y podemos ir como analizando, ¿no? Cómo se dan los efectos también de la violencia. Claro, claro, ahí lo que comentabas muy importante que pasa la violencia digital a un ámbito pues más en la vida real, ¿no? Ese es el riesgo que se puede correr. Maestro Yair, ¿qué nos puedes comentar? Y yo quisiera agregar sobre todo como algunas cosas y, digamos, retomar muchas de las cosas que dijo Montserrat y que sería importante como, sobre todo, como aparte de introducción, cuando estábamos hablando respecto a violencia digital, cuando estábamos hablando de violencia, integridad y redes sociales o medios en general, primero tenemos que pensar que el deporte es algo que saca las pasiones de todas las personas, ¿no? O sea, hay muchas personas que quizá podrían decir, no, es que no me gusta tanto el deporte, pero muy probablemente, y sobre todo en épocas como la que acabamos de vivir en Juegos Olímpicos, al menos alguien pudo ver tantito y algo sintió. Una competencia le llamó, quizá por la parte patriótica, ¿no? De ver a las mexicanas, sobre todo, que ganaron. Eh, pero bueno, el deporte es algo que saca eso, quizá como un arraigo regional, quizá un arraigo nacional cuando juega la selección. Digamos, hay muchas formas y el problema es que esa pasión llega a desbordarse en algunos momentos y llega digamos, a lastimar a otra persona, tanto de nuevo de manera regional o de manera pues, nacional, ¿no? Porque también podríamos encontrar en ese factor. Entonces, esto no solamente es para decir que el deporte es como un escenario, un caldo de cultivo ahí en el que es muy factible que las pasiones se desborden, sino que es un momento en el que tanto las organizaciones como de manera estructural, como sociedad, tenemos que tener claro que hay distintas formas de atender eso y cosas que no tenemos que ser permisivos al respecto, ¿no? Entonces, hay muchos tipos de violencia y en efecto me parece que Montserrat ya dijo varios casos y eso fue abordando los distintos tipos de violencia que pueden ser, desde física, simbólica, psicológica y todo lo demás. Pero cómo esto y todo, sobre todo, está atravesado por distintas cosas estructurales. Por ejemplo, los casos que dijo Monserrat, y es específicamente lo que trabaja, pero sin duda yo quiero reforzar que ese es el caso particular, está atravesado por el patriarcado en el que vivimos y sin duda está atravesado porque las mujeres son más vulnerables de recibir ese tipo de violencia. Entonces, eso por un lado. También tenemos otras variables que podrían ser tangentes, como la propia desigualdad, como el color de piel, como la religión. Entonces tenemos, digamos, esta variabilidad que le da un matiz estructural y un matiz sistémico de cómo esa violencia ya de partida no es un caso aislado nunca. Siempre va a ser de esa forma estructural y general. Y ya con esa horrible cereza en el pastel, que es el país en el que vivimos, está en una emergencia de seguridad, ¿no? Entonces, en todos los estados. Eso se puede llegar también a traducir a cómo pasa en eso. Entonces, eh, me parece como importante, o me parecía importante como iniciar quizá con esa parte estructural y de ahí podemos ir viendo como esa variabilidad que tenemos, pero esa parte estructural es importante de señalar, creo. Totalmente, ¿no? Hay expresiones no solo de género, sino también, como dices, racistas, xenófobas. Ahí, en una de las charlas de la semana hablaban de el deporte en el Medio Oriente, que quizá no se voltea a ver mucho, no hay mucho prejuicio, ¿no? Al respecto. Entonces, es importante puntualizar.
gracias, maestro Yair, por puntualizar ese tipo de violencias, ¿no? También que surgen en las redes. Y ¿cómo podemos definir qué consideraciones hay que tener en cuenta cuando hablamos de la violencia digital en la práctica deportiva? Montserrat, ¿qué nos puedes comentar al respecto? Sí, yo creo que aquí en esta parte, yo de alguna manera, analizando los casos y esto, yo creo que el espacio deportivo tiene sus particularidades, ¿no? Y por ejemplo, hay cuestiones que hay que atender específicamente en la práctica deportiva, ¿no? Por ejemplo, cuando se habla de extorsión sexual o sextorsión, como se le ha llamado, ¿no? En esta parte, por ejemplo, se ha normalizado mucho cierto tipo de conductas, algo que yo veía y que se repetía, ¿no? Y que incluso se normalizaba en esta parte de la sextorsión, es que, por ejemplo, en la violencia digital, cuando llegamos a recibir una amenaza respecto de llegar a compartir ya sea fotos, audios o videos, ¿no? De contenido sexual íntimo. Ante esta amenaza, digamos, se pide un intercambio monetario o una cuestión económica para no hacerlo, ¿no? Digamos, esta es la amenaza que hay, pero en el espacio deportivo, por ejemplo, llega a ser o implicar que ese intercambio se hace, ¿no? Respecto de llevar o no una competencia deportiva, ¿no? O sea, alguna autorización, etcétera. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque se da específicamente en este ámbito, ¿no? Y otra parte que me parece importante, ¿no? Son las represalias que llega a haber, ¿no? Muchas de las veces se busca disuadir a cualquier persona de denunciar o levantar una queja, precisamente pues amenazando con esto, ¿no? Que es algo que atraviesa a, pues, a las y los atletas, ¿no? Sobre todo aquellos que, llegan a tener todo esto como parte de su vida, ¿no? Ya atraviesa espacio laboral, el espacio, digamos, que compone nuestra personalidad o la parte de la integridad. Y aquí es un punto, ¿no? O sea, como a resaltar, ¿no? Eh, También las dinámicas de poder en los espacios deportivos, ¿no? Porque yo creo que aquí no solamente, digamos, podemos tenerlo muy claro cuando hablamos de la relación que puede haber entre las personas entrenadoras y las y los atletas, pero no solo es esto, sino justo lo que mencionaba Yair, ¿no? O sea, la parte de la violencia simbólica implica dar cuenta de cómo, por ejemplo, puede haber una dinámica de poder incluso entre mismas deportistas o mismos deportistas y también pues, que tiene que ver con la cuestión de ser hombre, ¿no? En los espacios. Y también considerar a las personas que tienen mayores vulnerabilidades, porque, no sé, en el deporte, por ejemplo, vemos que se empieza desde muy pequeños, ¿no? O sea, tomar en cuenta la parte del interés superior de la niñez, esto que mencionabas también, ¿no, Nectali? La racialización y todo eso, digamos, también es parte de las dinámicas de poder. Y pues muchas veces todo esto lleva a que no pueda haber como una tensión, digamos, o haya una desconfianza dentro de las comunidades deportivas, precisamente por no solo los efectos, digamos, de manera directa que puede tener la violencia digital o cualquier tipo de violencia de género en las y los deportistas, sino aquello que además, digamos, de manera indirecta se resiente, ¿no? Y que es esto, ¿no? La parte de las represalias, las dinámicas de poder y pues esto, ¿no? O sea, tener las consideraciones específicas de cada deporte. Totalmente, sí, hay muchos factores en riesgo. Esto que dices de los mismos compañeros también puede ser, o de otros equipos, o es este tipo de rivalidades deportivas, ¿no? Que se hacen, que es lo que se ha discutido a lo largo de la semana, ¿no? Yo le voy a un equipo y pues le tengo que tirar al otro, ¿no? Necesariamente, o al otro jugador, o incluso de mi mismo equipo, quizá ya ni tiene mucho que, o sea, se rompen esas barreras, ¿no? A uno que no estoy de acuerdo en cómo se desempeña en el deporte, pues también lo ataco, ¿no? Y ahí ya hay qué estrategias podemos identificar, ¿no? Que se emplean para agredir en estos medios sociodigitales. Eh, bueno, creo que es un gran punto, como la parte que se puede hacer respecto a los medios, así como las formas en las que se agrede y las formas en las que debería de reaccionar
las ligas, las redes, considerándolas como medios, los medios de comunicación en general, ¿no? Pero digamos, de esos factores que hemos platicado, creo que sobre todo la parte de la polarización es un elemento muy particular y sobre todo un tipo de polarización que si bien se ha analizado mucho en términos políticos y, digamos, bueno, como ya vieron un poco, mi bagaje es como comunicólogo, como politólogo, entonces, o sea, lo trato de llevar a ciertas cosas que observo desde ahí también el deporte y es, hay un tipo de polarización que se ha analizado recientemente, sobre todo en la ciencia política, que se llama la polarización afectiva. La polarización afectiva no solamente es como contrastar ideas o tener ideas contrapuestas, que es la polarización normal, digamos. O sea, podríamos estar eh, en contra no sé, en la reforma del Poder Judicial, podemos estar en contra en algunas cosas, pero la polarización afectiva, y creo que es algo que se ha pasado y que podemos ver mucho en el deporte, es cuando no solo existe esa diferencia de ideas, sino que la otra, invalidamos a la otra persona de manera emocional, ¿sí? O sea, invalidamos prácticamente la postura de la otra persona por ser esa otra persona, ¿sí? Que es algo que podemos ver, creo que así en México, pero también mucho en Estados Unidos respecto a los demócratas y republicanos que no se escuchan y que ya es casi eliminar al otro por ser el otro. Creo que eso ha pasado o ha llegado a pasar en el deporte. Esa Y también polarización aquí en los afectiva. partidos, ¿no? En los partidos de aquí también pasa. Exactamente. O sea, creo que esa idea como medio light que ha tratado, o que ha tratado, pues sí, ya tiene mucho tiempo de la FIFA, del fair play, eh, no ha llegado a las personas en muchas ocasiones. O sea, los jugadores afuera, en su mayoría, son amigos, son compas. Cuando llega a su equipo, ellos saben que de pronto pueden ser compañeros. Sí, incluso cuando pasan cosas como que se pelean, afuera llegan a ser amigos, son parte del sindicato de los jugadores. Eh, pero parece que a las personas o los aficionados como que no llega a eso y lo vemos como una construcción identitaria tan arraigada que eliminamos la posibilidad de dialogar con otra persona y de respetar por lo que es. No sé si les ha pasado, pero en alguna de mis idas recuerdo que fue al Estadio Azul ya hace bastantes años y me tocó el clásico recibir un botellazo de agua de un líquido que espero haya sido cerveza. A la fecha espero que se haya sido cerveza, solo que no estaba tan frío, entonces me da miedo, ¿no? Pero a lo que voy, esa forma de molestar a la otra persona y de justamente perder, y creo que por eso el concepto de hoy es particularmente interesante, la integridad. Eh, Creo que la integridad no solo está dentro del campo en el fair play, ¿no? La integridad tiene que estar afuera, entre las personas y entre cómo respetamos que la otra persona le vaya a otro equipo, que la otra persona, no se le grita a cierto jugador, y hasta ahí, es una diferencia de opinión que no tiene que implicar nada más afuera y que no tiene que implicar violentar a nadie más y mucho menos violentar a mujeres, ¿no? Totalmente ahí ese tema de la creación de las narrativas, ¿no? También que se generan desde los medios. Ahorita ya mencionaremos un poco también esta cuestión, pero aprovechamos para presentar a nuestra tercera ponente, la maestra Georgina Romero Gaeta. Muchas gracias por estar aquí, Geo. Ella colabora en la Dirección de Educación para la Igualdad de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM, la SIGU, y también en la Facultad de Filosofía y Letras, licenciada y maestra en Filosofía por la UNAM. Ha participado en diferentes congresos internacionales y nacionales sobre las humanidades y la ética en el deporte y durante 8 años impartió las asignaturas de Filosofía del Deporte, Ética y Antropología Filosófica en la licenciatura de Ciencias del Deporte en la Universidad YMCA, de donde fue coordinadora institucional. También como especialista ha colaborado en campañas internas para la igualdad de género en ESPN, además de programas, podcasts y publicaciones sobre estos temas. Y recientemente publicaron su guía Tácticas para ganar espacios libres de violencia de género en la práctica deportiva por la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Es un gusto, Georgina, que estés aquí con nosotros. Bienvenida. Hola, Neftalí, muchas gracias. Gracias por la invitación, por organizar también estos encuentros, ¿no? Entre especialistas. Y pues una disculpa por llegar tarde, pero tengo un poco de gripa y entre varios malestares ahí, pero aquí estoy. Me Somos gustó dobles. muchísimo escuchar. Gracias. Me gustó mucho escuchar ahora la intervención de Yair. Yo concuerdo con él completamente.
creo que depende de los espectadores, creo que los deportes, pues, o sea, son tan amplios que, pues sí, presentan diferentes problemáticas las expectaciones, ¿no? O sea, sin duda creo que cuando hablamos de fútbol, que es un deporte que además se considera sociológicamente como un deporte espectáculo, pues va a tener ciertas características el público, como es un público muchísimo más democrático, digamos, como muy amplio, llega a muchas esferas. El propio sentido del fútbol, ¿no? El hecho de que se pueda jugar una cascarita hasta con hojas de papel vueltas arrugadas, ¿no? En un salón de clases. O sea, hace que sea un deporte que se pueda, yo creo que es uno de los deportes, si no es que el que es más asequible a todas las personas, ¿no? O sea, por ejemplo, tan solo si piensas como el voleibol, necesitas una pelota que, eh, que realmente pueda rebotar, ¿no? Y que tenga como cierta ligereza y todo esto. O sea, creo que el fútbol soccer, que así se ha planteado desde varias propuestas de la cultura de paz, pues es el que llega a todos los espacios porque pateando una botella de sí, vacía o pateando cualquier cosa, se, es accesible, ¿no? Incluso creo que por eso es que justo los espectadores son un público tan amplio. Creo que también hay cuando hablamos de respeto, pues tenemos que pensar muchísimo en el concepto de competencia, pero creo que además en la afición al fútbol, lo dice mucho Juan Villoro, es que se están jugando muchas otras cosas, ¿no? Se están jugando, yo creo que un sentido de identidad y pertenencia muy fuerte, eh, de sectores, ¿no? Sectores que se sienten interpelados por valores y por una cultura como muy específica que representa cada equipo, ¿no? Entonces, creo que además que se transmite generacionalmente, creo que sin duda va a ser necesario siempre que haya regulaciones, que haya normativas en los estadios, que haya mayor vigilancia, pero incluso, por ejemplo, cuando vamos a ver fútbol femenil y fútbol varonil, vemos como que el público varía bastante, ¿no? Y la interacción que se tiene con los jugadores varía muchísimo. Eh, Creo que sí es importante entonces como pues apelar siempre a normativas exigentes porque estamos pensando que además no es solamente perdón, como situaciones simples en las que pueda haber insultos, sino que ha llegado a movimientos de masas, ¿no? Que por contagio caen en situaciones de violencia física y que puede haber aplastamientos y puede costarle la vida a mucha gente y a niños, ¿no? O sea que cuando uno ya piensa en llevar a ciertos partidos de renombre, clásicos, les llaman, a la familia, pues ya lo piensa mucho, ¿no? Porque es poner en riesgo la vida. Y no solo la vida, yo creo que también los ejemplos que se encuentran ahí, ¿no? Los niños se ponen muchas cuestiones en juego. Ahí empiezan a ver estas dinámicas de violencia, ¿no? Desde el estadio y en la cuestión sociodigital, pues también que es, hay la cuestión del anonimato, ¿no? De cuestión de agredir, de ofender desde una cuenta que no revelas tu identidad, no revelas tu nombre. También lo decía Yair, ¿no? Que muchos jugadores, pues en su convivencia, pues se llevan bien, no tienen este tipo de rivalidades fuera de la cancha. Quizá algunos sí, pero yo creo que son la minoría. Entonces, Georgina, aprovechando que estamos contigo, la relación entre la vida pública y la privada, ¿no? De les deportistas, ¿cómo podemos hacer esa relación como espectadores, como afición, para mantener este valor que estamos hablando en estos ciclos, que es la integridad? Sí, pues es una pregunta bien interesante en el deporte, porque desde siempre, o sea, todos los deportes que ya son representativos, sobre todo cuando hablamos de representación, ¿no? Deportiva, se le entrega a los deportistas como tienen un papel muy importante a nivel público, se convierten en figuras públicas. Tan solo cuando, bueno, en Juegos Olímpicos es súper evidente porque además van representando a un país.
Pero esta instancia, ¿no? Que es la vida pública, implica como muchas demandas y muchas exigencias. Por una parte, ser deportista de alto rendimiento y ser deportista competitivo o ser deportista de equipos representativos como pasa en la UNAM, ¿no? Pues va a implicar que hay un procesos de selección y que hay un trabajo disciplinario sobre el cuerpo y sobre la mente. Porque algo que va a ser muy importante es que entendamos que no es suficiente con que desarrollen habilidades y capacidades físicas. El hecho de estar colocados en un evento deportivo con un público en una situación de competencia también requiere de una preparación psicológica muy, muy fuerte, ¿no? Entonces, pues hay exigencias hacia estas personas que yo decía, siempre pongo ahora que me metieron ciencias políticas, les decía, es que casi, casi son los nuevos monjes, ¿no? O sea, tienen que renunciar a una vida de fiestas, tienen que renunciar siempre como a ciertos momentos de descanso, por ejemplo, llevan planes alimenticios muy rigurosos, entrenamientos muy rigurosos, eh, o sea, es una vida súper, súper exigente, ¿no? Eso se conoce como llevan un ascetismo, básicamente, ¿no? Y en Que las incluso a mujeres veces, hasta la maternidad, ¿no? Incluso. claro, sí, claro, claro. No, en las mujeres además tiene que ver también con que competencia y menstruación, por ejemplo, ¿no? O sea, es que, por ejemplo, ahora en un taller en cantera hablábamos de una situación con las futbolistas, ¿no? Y que tenía que ver con que el periodo menstrual, pues el ciclo está compuesto de 5 etapas diferentes en las que las hormonas y fisiológicamente pues hay cambios muy importantes. Y hay periodos en los cuales pues desarrollas elastina y eres muchísimo más flexible y todo muy bien por eso, pero también eres más proclive a desarrollar ciertas lesiones, sobre todo en rodillas en el caso del fútbol soccer, ¿no? Entonces nos decían, justo se hablaba con médicos y con entrenadores, cómo pensar en un entrenamiento que cuidara durante esos periodos, pues a las jugadoras físicamente, ¿no? O sea, en serio que se mueven tantas cosas como se han mencionado siempre, ¿no? Se mueven muchas cosas para que estas personas estén ahí colocadas y luego, pues es como muy fácil desde la tribuna o es muy fácil desde la comodidad de la casa, emitir juicios sobre estas vidas, ¿no? Que bueno, yo creería que generalmente, pues como los deportistas, pues conocen estos temas de opinión pública, difícilmente les afecta gravemente la opinión, pero de una manera generalizada, pero no lo es así cuando ya hay insultos, hay amenazas, por ejemplo, el caso ahora de Jenny, se me acaba de olvidar su apellido, jugadora que habla del caso con Rubiales de acoso, ¿no? O sea, que ya tiene amenazas de muerte en redes sociales y todas estas violencias psicológicas que se sumen. Pensemos cómo puede ahora desempeñarse deportivamente si todo el tiempo está siendo agredida y todo esto, ¿no? Creo que justo es muy importante. Ahora, cuando hablamos de vida pública y vida privada, tendremos que pensar hasta qué punto exigirles a los deportistas que realmente pues sean coherentes, ¿no? Porque tenemos justo la situación opuesta de personas que son estrellas en el deporte, pero que son personas violentas, por ejemplo, que cometen violencia de género en su familia, ¿no? Violencia en el hogar. Ok, emiten comentarios homofóbicos, clasistas, racistas en redes. Creo que hay que diferenciar que sí debe haber una responsabilidad, sí debe de haber una responsabilidad ética para la opinión pública como figura pública. O sea, yo creo que sí, sí se puede hablar de una exigencia ética para estas personas. Escándalos de cómo la selección de fútbol mexicana, ¿no? Antes de competir, no sé, está en una fiesta, está en el desborde, ¿no? De la embriaguez y demás, ¿no? Consumiendo además eh, pues diferentes sustancias, pero también, eh, pues
cometiendo o incurriendo en la violencia sexista, ¿no? Hacia mujeres, creo que es muy importante que entendamos que también tenemos como espectadores la posibilidad de exigir y de cuestionar este tipo de conductas, por una parte. O sea, cuando hablamos de vida privada y de vida pública, creo que hay que poner como estas limitaciones. Pero por otra parte, no puede volverse, no podemos entonces exigirles que todo lo privado sea público. O sea, ¿por qué? Pues porque también se han cometido atropellos y exclusiones, como el hecho de que deportistas declaren políticamente como su identidad sexogenérica, son sus preferencias o orientación sexual, ¿no? Y que por esto sean atacadas o que por esto sean, o que los mismos contratos deportivos en los clubes, en las asociaciones, las limiten a hablar de sus posiciones o de sus posturas políticas o con respecto a temas de género. O sea, creo que es como muy delicada eh, la línea. Creo que sí se tiene que hablar de responsabilidad en estos aspectos, pero eh, también creo justamente la otra parte, ¿no? De cómo protegerlas, cómo proteger a estas personas para que también puedan poner y hacer pública una postura política. ¿Y cuáles son los efectos de la violencia digital que puedan sufrir estos deportistas? Y ya no digamos deportistas, cualquier persona, ¿no, Montserrat? ¿Qué nos puedes decir de los efectos que puede tener la violencia digital? Sí, justo como menciona Georgina y sumando a esta idea que nos acaba de compartir, o sea, precisamente lo que vemos es una imbricación de los tipos y las modalidades de la violencia, ¿no? En el caso de las mujeres y las disidencias sexogenéricas, lo que vemos es un ataque directo a su imagen, ¿no? A su cuerpo. Se vulneran pues múltiples derechos, ¿no? O sea, hay una afectación tanto al derecho de tener una vida pública plena, pero también el derecho a la vida privada se desdibuja completamente. Y pues bueno, la violencia digital en este sentido, por ejemplo, llega a trascender todos esos espacios, llegando incluso pues al espacio deportivo, es decir, donde realizan la actividad física, ¿no? Pero pues todo esto se refleja en daños físicos, psicológicos, en los vínculos, ¿no? Y trasciende a la comunidad. Eh, También se ve reflejado, por ejemplo, en el rendimiento deportivo que llegan a tener atletas. Yo creo que de alguna manera no solo se ve afectado o afectada una persona en el deporte en lo individual, sino que todo esto llega a la comunidad deportiva, ¿no? Creando un entorno completamente hostil e incómodo, ¿no? Porque de alguna manera trasciende, se desdibuja esa línea de la vida pública y privada y, por ejemplo, lo que vemos aquí dentro de los daños físicos que puede llegar a tener, por ejemplo, son trastornos, por ejemplo, alimenticios, trastornos por estrés postraumático, e incluso hemos visto en casos, ¿no? O sea, las personas llegan a tener ideación suicida, perdón, y pues esto ya impacta, digamos, en la parte emocional, cognitiva y de la salud mental completamente, ¿no? O sea, genera baja autoestima, estados de ánimo cambiantes, también cuestiones conductuales como abandono de hábitos saludables, que también es donde impacta completamente, generando ansiedad, depresión, entre otros, ¿no? Y los vinculares, que también es dentro de las relaciones interpersonales y de cómo las y los deportistas interactúan, digamos, dentro de un equipo, pero también cómo hay una interacción, o sea, que todo esto va justo a los medios digitales, ¿no? La interacción con la ficción, ¿no? Cómo se da también y que pues de alguna manera llega a afectar incluso la cuestión económica, ¿no? O sea, cómo también impacta en cómo nos desenvolvemos en el trabajo o en el ambiente laboral. Pero todo esto también le podemos sumar, ¿no? Que el daño trasciende incluso a las organizaciones y a las instituciones, ¿no? Porque muchas veces no vemos una respuesta contundente, ¿no? O sea, de protección o de prevención dentro de las organizaciones, porque pareciera que el impacto es individual, ¿no? Solo a la persona que está viviendo la violencia digital es quien va a resentir los daños, pero incluso esto trasciende, ¿no? A las organizaciones, porque puede haber una disminución, por ejemplo, en
la cantidad de medallas o premios, ¿no? Dentro de un equipo, pérdida de jugadoras, jugadores y de las personas seguidoras de la afición, una pérdida de confianza, ¿no? Tanto de las y los deportistas y pues de la afición. Y yo creo que pues esto en resumen, pues lo que vemos es como violencia digital, que es una modalidad de la violencia. Recordemos que las modalidades de la violencia se refieren al espacio en el que ocurren, pero no solo se queda ahí en lo digital, ¿no? O sea, trasciende a otros espacios. Y yo creo que con esto vemos pues incluso hasta la violencia comunitaria, ¿no? La violencia institucional, cuando alguien quiere levantar una queja o manifestar su denuncia respecto a la violencia que está viviendo, lo que comentaba hace un momento, ¿no? O sea, cómo llega a impactar la violencia institucional también, ¿no? O sea, donde no se sigue un debido, o sea, no hay una debida diligencia, una atención integral a las personas afectadas, ¿no? Esto sería como lo que podría yo resumir, ¿no? Respecto a esa pregunta. ¿Y qué hacer, no? ¿Qué hacer para hacer un público más consciente, para eliminar la violencia digital? Maestro Yair, ¿qué acciones deberían tomar las ligas, ¿no? Como ya decía también Montserrat, las instituciones, ¿no? Para atender la violencia digital. Sí, sobre todo llevándolo un poco a la parte un poco más macro, un poco de, de medios de comunicación y sobre todo tratando de también sacarlo tantito del fútbol. este, eh, yo les traía, les quería platicar un poco de un caso y justo voy, o sea, construyo un poco eso y luego les digo hacia dónde va esto. En la WNBA, o sea, en la Liga de Básquetbol Profesional de Mujeres de Estados Unidos, recientemente hubo un caso que fue como muy importante respecto a violencia digital y que se tradujo o que se, por desgracia, se ha traducido en violencia física. Eh, Llegó una nueva jugadora, una novata, que desde la parte colegial tuvo un gigante impacto en términos de televisión. Nunca habían tenido tanta visibilidad el básquetbol femenil y probablemente ningún deporte femenil en Estados Unidos, ni siquiera el fútbol, y eso que han sido campeonas del mundo en repetidas ocasiones. Entonces, esta jugadora se llama Caitlin Clark y ha sido una explosión mediática particular. Entonces, llega a la liga y de pronto muchos de los fans que eran de ella en términos universitarios se pasan a la liga, ¿no? Fue de hecho la construcción comunicativa que hizo la liga, fue como invitando no solo a las novatas como de bienvenidas, sino a las nuevas personas, porque decían, ustedes, nuevas y nuevos fans, bienvenidos a la WNBA. Eh, Muy bonito, muy padre, fue una gran temporada para Clark, pero conforme pasó el tiempo, vaya, ella no es una jugadora tan alta y otras jugadoras empezaron eh, a jugar rudo, porque al final ellas pudieron aprovechar más su ventaja física y hubo faules duros, hubo, digamos, tapones, un poco más de roce. Y el punto ahí no solo se quedó en lo deportivo, sino que a esas jugadoras, y sobre todo la mayoría jugadoras negras, las empezaron a molestar en redes sociales y las empezaron a molestar por correo y las empezaron a molestar de otras maneras. Entonces, eso se volvió no solo en una construcción de un discurso misógino, sino una construcción de un discurso misógino y racista. Pasa esto, explota, se vuelve un problema porque esta jugadora llega a los playoffs, explota con ciertas jugadoras y le preguntan a la comisionada, que es como, digamos, quien dirige como el director de la FEMESFUT, como la directora de las federaciones, por ejemplo, la comisionada Katy Engelbert, le preguntan, oye, ¿qué vas a hacer respecto a los ataques racistas a esta jugadora o en general, como el entorno racista que está ocurriendo en las redes sociodigitales para resolver esto? Y en lugar de dar una respuesta de protección a las jugadoras, prácticamente hizo un símil con lo que pasó en la NBA en los 80s con Larry Bird y con Magic Johnson, que sí fue un punto de la liga creció muchísimo, la liga estaba en el peor momento de su historia, y de pronto Magic y Larry Bird y esa rivalidad entre las costas distintas de Estados Unidos, y uno es blanco y uno es negro, se volvió una rivalidad que trajo muchos reflectores al básquetbol, pero aparte se volvió un problema, pues vaya, social. Y ella, en lugar de decir que iba a tomar medidas para evitar esto, dijo, no, pero es que las ligas a veces
se benefician de la polémica y se benefician un poco del tráfico que causa. O sea, como que les estaba llegando tráfico y ese se volvió el punto, no la violencia. Y eso es gravísimo. Entonces, lo que tendrían que hacer las ligas es no usarlo, no usar en su beneficio o lo que caen muchos de nuestros medios hoy en día en el clickbait. Es decir, en eso que llama la atención, en eso que es polémico, pero como me está dando atención, me funciona. Y las víctimas, ¿qué importan? Esa visión yo creo que es de la más dañina y eso es algo que tendrían que tener las ligas muy claras y también los medios. O sea, los medios no solo como los medios tradicionales de radiodifusión, sino las redes, ¿no? O sea, ese comentario que dijo hace unos años Mark Zuckerberg respecto a nosotros no somos un medio, sino somos una plataforma de tecnología, es como no, si son un medio y si tienen que ser responsables por la desinformación que pueden causar y por la desinformación y la violencia que puede ocurrir en sus redes. Entonces, tanto medios, instituciones como ligas tienen que no aprovecharse de eso, sino atender a las víctimas y dejar de promover mensajes violentos. ¿Qué tal? Ahí está esta cuestión del ethos deportivo que aprovecho para hacer el comercial sobre el podcast de Deporte UNAM, que hablamos sobre la guía que hizo la maestra Georgina, Tácticas para ganar espacios libres de violencia de género en la práctica deportiva. Ahí nos comentabas, Georgina, del ethos, un ethos que ha sido construido en este proceso civilizatorio, pero por una narrativa desde el patriarcado, espero estarlo diciendo bien. Y entonces, ¿en qué sentido el ethos puede ampliarse hacia el uso de estas tecnologías, ¿no? Que tiene mucho que ver con lo que dice Yair? Se usa para fines de mercadotecnia, de mercantilización, y se dejan mucho de lado los derechos, ¿no? ¿Qué nos puedes comentar sobre esto? Sí, sí, completamente. Creo que justamente tenemos ahí varios temas delicados porque generalmente estas personas, o sea, cuando hablamos de este deporte, perdón, de estos deportes, es que quiero hacer mucho la diferencia entre deporte recreativo y deporte competitivo, porque justo a veces como que se nos pierde. Estamos ahorita como en la esfera del deporte competitivo y justo cuando hablamos como en cuanto a estos temas, pues creo que el problema es que además la edad competitiva es súper joven. O sea, les deportistas están súper jóvenes y muchas veces como que, todo lo que decía ahorita Monse es, es tremendo para sus vidas, ¿no? O sea, no se tienen todavía las herramientas psicológicas como para poder procesar ser una figura pública tan importante, ¿no? O sea, también el ejemplo que puso ahorita Jair de esta basquetbolista y que nos hizo pensar en los años 80 y que vemos justamente como varios deportistas en su trayectoria, ya no la trayectoria deportiva, sino la trayectoria en su vida como figuras públicas, o sea, como que son dos cosas diferentes, ¿no? En sus vidas públicas les afectó tanto alguna situación concreta, ¿no? Que esto pudo después hacer que colapsaran sus vidas deportivas, pero también su vida común y corriente, ¿no? O sea, creo que justamente eh, tenemos que pensar muchísimo en el cuidado que se tiene que tener de estas personas, de estos atletas, porque primero están en edades muy vulnerables, la edad de competitiva pues son súper jóvenes, están en edades muy vulnerables. Segundo, este ascetismo que yo les decía, que los coloca como en una separación de la gente común y corriente, hace que tengan también una visión muy enfocada en un proyecto de vida en el deporte. Y este proyecto de vida en el deporte además tiene un tiempo muy corto. Pasa la edad competitiva y entonces después ya es como reinventarse nuevos proyectos. Hay duelos deportivos muy fuertes. Creo que justo la tanatología lo ha trabajado también muy bien como un fenómeno que pasa después de de la edad competitiva, de la vida competitiva de los deportistas, ¿no? Porque tu proyecto era uno, absoluto. De hecho, la razón o las razones por las cuales no hay denuncias ante varias situaciones problemáticas o de violencias y atropellos, por ejemplo, quizá lo que pasa con esta deportista, eh, pues es esta presión
de si yo me detengo a hacer una denuncia, se me va la temporada de competencia. Me distrae, ¿no? O sea, si entro a hacer lo que hizo Simone Biles, que sí fue como dejar ahí la toalla, ¿no? Tirar la toalla en plena competencia y decir, mi salud mental está antes. Bueno, eso lo pudo hacer Simone Biles, pero que Simone Biles también ya tenía una trayectoria. Ajá. O sea, ya tenía medallas y todo esto y toma la decisión de una manera muy valiente y muy comprometida éticamente por ella y por otras deportistas, ¿sí? Eh, pero digamos, esta no puede volverse como una exigencia que le hagamos a todas las deportistas. Lo que pasa es que cuando ya conversas con ellas dicen, o denuncio y entonces pongo en pausa mi vida deportiva, o continúo con mi proyecto. No es tan fácil para ellas. Ahora, creo que justo cuando preguntabas hace rato qué hacer, qué está pasando, creo que justamente lo que hace falta muchísimo en México, en nuestro país y bueno, en el mundo, pero creo que mucho en nuestro país hay que aplicarnos en estos temas de la mediación de conflictos. O sea, el hecho de que las personas, los deportistas, puedan continuar en su vida, en su proyecto, en competencia, en temporada o en entrenamiento, y a la vez que los problemas empiecen a ser mediados por especialistas en este tipo de problemáticas, que además yo creo que tienen que tener muy claro que tienen que buscar la justicia por el otro. Mm, para que de esta manera pues no sea un contrapeso que distraiga y que afecte la vida deportiva de las personas. La cantidad de denuncias seguramente aumentaría si es que hubiera buenas, yo creería que tendrían que ser casi redes de apoyo y acompañamiento para poder trabajar cada caso de manera particular cuando están en estas situaciones, ¿no? Y en este tipo de problemáticas. Eso por una parte. Ahora, saltándome para ya no, para ser un poquito breve, tenemos que pensar también, pues, que hay discusiones generacionales entre los nativos digitales y los migrantes digitales. Y para los migrantes digitales un poquito como la dimensión cibernética se vuelve un accesoria a la vida, ¿no? Es como un lugar en el cual incluso se juega. Pero en realidad los nativos digitales, o sea que son las nuevas generaciones, el sentido, podría decirlo desde la filosofía como epistémico, ontológico, o sea, existencial, para decirlo de una manera mucho más simple, como el sentido existencial de las redes sociales es muchísimo más importante. Si tú platicas con generaciones mayores, o sea, piensan que el Internet está bien, es un hobby y lo mantienen siempre como, pues, de lado, ¿no? Pero si platicas con generaciones jóvenes, pues es la vida, o sea, el Internet y el perfil, ¿no? Por ejemplo, que a través de diferentes filtros, o sea, haces filtros de tus fotos y todo, pero esa representación en la cual tú te colocas, lo que enuncias de tu vida, las imágenes que subes, ¿no? Todas estas narrativas son tu vida misma, no son solamente un hobby, no están de lado, son la vida misma. Yo quiero poner un ejemplo para que podamos como entender un poco. Para las generaciones mayores, maquillarte y buscar como un sentido de la moda, cierta ropa y todo esto, pues es como, no lo separaríamos de tu sentido existencial o de tu personalidad o de tu identidad. No pensamos que es algo accesorio a la identidad, no. O sea, tu corte de cabello, tu estilo de vestimenta, si te pintas y caminas así, todo eso es tu personalidad. Para las generaciones más jóvenes, el hecho de subir una foto de perfil atravesada por un filtro y todo eso forma parte como de esta especie de diseño de la identidad propia. Y sí se está poniendo la vida en juego. Esto lo digo porque dicen, ay, es solo redes, o sea, no pasa nada. No, no, sí es como si estuvieras escuchando comentarios de las personas cercanas, de tus círculos cercanos, opinando sobre tu cuerpo, opinando sobre tus conductas, queriendo, queriendo o imponiendo expectativas sobre tu vida, sobre tu pareja, sobre cómo vas a tener relaciones amorosas y todo eso. Entonces creo que sobre todo yo pensaría que tiene que haber normativas como muy claras y atendiendo muchísimo al cuidado.
de las personas deportistas. Ahora, nada más para terminar, cuando se habla de protocolos de violencia internos a los clubes deportivos y a las asociaciones y todo esto, ya se está pensando también en que los deportistas tienen que llevar como esta carga o ponerse la camiseta de la asociación o del club. Y entonces cuando hablan, su voz también está colocando la posición, la postura o el lugar de la institución que la respalda. Tanto es así que en casos en los que los deportistas han incurrido en violencias graves como violaciones sexuales o acoso, los clubes deportivos y las asociaciones tienen que emitir pronunciamientos de deslinde de las acciones de los deportistas y no solamente es una cuestión ética, también se coloca ahí una situación económica. Hay multas millonarias, sobre todo si son deportistas muy reconocidos, por emitir, por el uso que tienen estos deportistas de las de las tecnologías o no que ellos las hayan usado para dar una opinión en Twitter, por ejemplo, sino que hayan sido cachados y videograbados o que haya una denuncia pública que se vuelva así súper viral y entonces ya no tiene que ver solamente con una sanción de expulsión del club o de detención de la temporada, ¿no? Y de un pronunciamiento público, sino que también de fondo, o sea, que hay una cuestión económica. O sea, se mueven muchísimas cosas. ¿Y qué hago si soy víctima de violencia digital, Monse? Ahí creo que es una cuestión como hemos comentado, aplica para los deportistas, o lo que decía Georgina, sobre todo los deportistas más jóvenes, que yo me cuestionaba esto, ¿no? Yo cuando iba en la secundaria no había redes, ¿no? Hubiera sido una experiencia muy distinta, ¿no? En nuestro caso, en la primaria. Ahora ya viven en otro tipo de experiencias y de subjetividades. ¿Qué hago si soy víctima de violencia digital, Montserrat, siendo deportista o no? Sí, pues mira, yo creo que, o sea, lo más importante es como justo salvaguardar la integridad. Algunas medidas que podemos tomar al instante es, o sea, ya una vez que fuimos víctimas de esta situación, porque yo he visto muchas herramientas, ¿no? De ciberseguridad, etcétera, pero que son herramientas de autocuidado que muchas de las veces son más, como restricciones o limitaciones, ¿no? Que es muchas veces las deportistas, los deportistas no pueden llevar a cabo este tipo de cuestiones precisamente porque son figuras públicas. Pero pensando, digamos, en esta parte donde ya viví una situación de violencia digital, lo más importante es al instante guardar todas las pruebas, o sea, hacer capturas de pantalla, guardarlas en una memoria, configurar la privacidad, ¿no? De nuestras cuentas, y en esta parte no es, o sea, la privacidad de la cuenta, ¿no? Sino configurar, por ejemplo, la autentificación de 2 pasos, ¿no? O sea, para el inicio de sesión, y esto es como para evitar que se vayan a hackear las cuentas o tener acceso, digamos, a todos los datos personales, ¿no? Por parte de una persona, pues, que está agrediendo, digamos, desde el espacio digital, pues, digamos, resguardar esto que es importante. Y pues, por otra parte, yo pienso que antes incluso de pensar si vamos a proceder o no legalmente, lo prioritario es la salud mental, ¿no? O sea, buscar como un apoyo psicoemocional, porque pues evidentemente esto tiene afectaciones, porque la normalización de este tipo de violencia no implica que realmente no afecte, ¿no? También la parte de nuestra psique. Y pues si se decide proceder legalmente, lo que yo les recomiendo, si son parte de la comunidad deportiva UNAM o identifican a la persona agresora como parte de esta comunidad, ya decías, Neftalí, es difícil, ¿no? Porque las redes, precisamente, hay una impunidad que viene del anonimato, ¿no? Y es difícil identificar a las personas agresoras, pero en este sentido pueden acercarse a la Defensoría de los Derechos Universitarios, Igualdad y Atención a la Violencia de Género, quienes pueden ayudarles a resguardar la integridad física, ¿no? Esto es muy importante porque si detectamos que puede haber una afectación directa, ¿no? Ya en lo físico, esto es como implementar
de una vez medidas de protección, que digo, no es la panacea, son procesos tardados, pero pues ahí pueden apoyarles también como a preparar su narrativa de hechos en orden cronológico o brindar información incluso sobre instituciones o de organizaciones para que puedan brindar contención emocional, ¿no? De forma gratuita. La denuncia se puede realizar, de hecho, en la fiscalía más cercana a nuestro domicilio, ¿no? Si decidimos proceder, digamos, ya en esa parte penal, porque recordemos que la violencia digital es un delito, ¿no? Es un delito y está tipificado, no todas las conductas están ahí, pero pues es parte de la violencia de género, la encontramos también en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Eh, entonces, bueno, pueden acercarse a una fiscalía. También se puede realizar una predenuncia en línea. Esto es accediendo a la página oficial de la Fiscalía General de la República. Ahí es llenar, van a pedirles muy pocos datos. Aquí lo importante es tener pues ya de antemano una narrativa de hechos, ¿no? Para que podamos ingresarla ahí. Y pues más tarde les asigna una fiscalía regional para que se pueda dar seguimiento. Hay que tomar en cuenta que es tardado, hay que tomar medidas, ¿no? O sea, ir acompañadas, llevar una ropa cómoda, agüita, buscar a alguien que nos pueda acompañar porque esto sí que es importante, ¿no? Otra opción es que, o sea, también se pueden realizar denuncias públicas, ¿no? Y lo vimos, ¿no? Como lo que hizo Selene Cortés o Lucía Yáñez, que fue publicar las capturas de pantalla y realizar la denuncia. Estas denuncias públicas que se realizan en redes sociales se pueden complementar con los documentos que se obtengan de la predenuncia, por ejemplo. Esto, yo les recomiendo que si identifican a la persona agresora y van a publicar una foto, bueno, pues tapar la parte de los ojos, esto para cuidar como cuestiones del debido proceso, ¿no? Y pues para no obstaculizarnos nosotras mismas en el proceso legal, ¿no? Destapar y no poner el nombre completo. Estas serían como las recomendaciones. Esto puede ayudar, por ejemplo, a prevenir a otras personas sobre confiar tu intimidad a determinada persona, ¿no? Sobre todo cuando compartimos, no sé, fotos con contenido íntimo sexual, etcétera, porque además es lo que decía, ¿no? Muchas veces las formas de prevenir es, pues no sextes, ¿no? Pero pues tú, o sea, todas las personas tenemos derecho de realizar un sexting. Digo, hay herramientas para realizar sexting seguro y recomendaciones, pero pues esto, ¿no? O sea, que si ya detectamos aquí esto, pues decir, ya identifico a la persona agresora y pues también para que hemos también precisado ahí que cuando se hacen las denuncias públicas, baja las amenazas sobre, no sé, compartir el contenido, ¿no? Íntimo, fotos, videos. Y pues también yo recomendaría mucho buscar asesoría o ponernos en contacto con organizaciones de la sociedad civil y colectivas confiables. Eh, Algunas que les puedo recomendar y que yo identifico, ¿no? Es el Frente Nacional para la Sororidad, Defensoras Digitales, Luchadoras, Ciberseguras, Vita Activa y pues bueno, la Clínica Jurídica Justinesia, que es el espacio donde yo estoy sumando esfuerzos. También les podríamos apoyar pues para eh, vincularlas, ¿no? Dependiendo las necesidades específicas de cada caso, ¿no? Porque muchas veces no solo es la vía legal, como mencionabas, la parte psicológica. Y pues les dejo los datos abajo. También les quería contar que recientemente se lanzó una inteligencia artificial, se llama Olimpia. Es una herramienta que brinda apoyo a las 24 horas, está en 30 idiomas distintos. Y pues eso, les dejo la herramienta igual en un código QR para que accedan a ella aquí en los comentarios. Y pues por mi parte sería pues en resumen esto, ¿no? Pues da para mucho este tema. Desafortunadamente se nos acaba el tiempo. Si hacemos una ronda rapidísima de sus conclusiones, reflexiones de 15 segundos. Georgina, empezamos contigo. Se me pasaron prendiendo el micrófono. Pues nada, decirles que estos temas están pues en construcción, ¿no? Lo que comentaba ahorita de la inteligencia artificial me parece maravilloso, no sé, que están en construcción, que no hay que tener tabús ni miedos, que ya hay algunas vías y que si no, pues hay que inventárnosla, que en la UNAM pues ahí está la Defensoría, también está la SIGU, que son como las instancias también que están trabajando como esos temas. Y nada más dejar el comercial de la guía, ¿no? Y del podcast que colocaste hace rato. Muchas gracias, Georgina. Yair, ¿qué nos puedes decir como reflexión final? Que hay que ser muy responsables con lo que se publica y con lo que se dice.
en todos los medios, en todas las redes, y que siempre, siempre que estemos alrededor de un tema del deporte hay que recordar que es para divertirse y es para unir, no para separar. No es algo que nos fragmente, es algo que nos puede unir. Muchas gracias, Montserrat. Sí, pues muy rápido. Igual les quería contar que recientemente se conformó una asociación civil, se llama Respeto 360. Sigan sus redes también. Está liderada por Azul, la licenciada Azul Almaza, que pues lamentablemente también fue sobreviviente de violencia de género en el deporte. Pero pues esta asociación o sea, atiende específicamente prevención y acompañamiento en el ámbito deportivo. Igual les dejo las redes acá abajo en los comentarios, ¿no? Y pues nada, muchas gracias por la invitación y yo creo que lo importante es seguir generando estos espacios, ¿no? Yo creo que esto es para prevenir. Totalmente. Muchas gracias por darnos estas herramientas para saber qué hacer, que a veces también estamos un poco perdidos y los invitamos a que sigan los ciclos de Juego Limpio. El lunes, martes y miércoles seguiremos con temas que tienen que ver con las identidades nacionales, el rol de la familia y en las infancias y los medios de comunicación. Sin duda aprenderemos mucho y también, ya como última mención, se convoca a la comunidad universitaria a postular a sus candidatos o candidatas que consideren realizaron méritos suficientes durante el periodo del semestre de 2024 a septiembre de 2000, no, aquí debe ser del año pasado, perdón, del último periodo, pues, semestral, para ser distinguidos con el reconocimiento al juego limpio, que es un reconocimiento que da el Deporte UNAM a deportistas o a entrenadores incluso. Y entonces hay consulta en la convocatoria en deporte.unam.mx. Les agradecemos mucho, Montserrat, Yair y Georgina, por participar en este ciclo de Juego Limpio. Muchas gracias. Y